El regalo de boda, que reveló que mi suegra robó nuestra herencia familiar. Abrimos un regalo de boda pensando que era un recuerdo familiar, y descubrimos que mi suegra había robado todo nuestro legado. Esto cambió nuestras vidas para siempre. El regalo que no debía abrirse. El salón todavía olía a flores blancas y vino derramado cuando nos entregaron el regalo. La boda había terminado hacía apenas una hora, pero yo ya sentía un cansancio antiguo, como si algo dentro de mí supiera que esa noche no acabaría bien. La música seguía sonando en el jardín, risas forzadas, abrazos tardíos, promesas repetidas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. «Ábrelo ahora», dijo Beatriz, mi suegra, con una sonrisa medida, elegante, de esas que nunca llegan a los ojos. Es una tradición familiar. El paquete era pesado, envuelto en papel crema y atado con una cinta plateada. Mi marido, Álvaro, me miró con una mezcla de curiosidad y respeto. Sabía que yo no creía en tradiciones heredadas sin preguntas, pero aquella noche había decidido no discutir. «Después», respondí, intentando ser amable. «¿Estamos agotados, Beatriz?», negó suavemente con la cabeza. «No. Ahora algunas cosas deben abrirse cuando todavía están calientes». No entendí la frase hasta mucho después. Nos sentamos en el sofá del salón principal. La casa era enorme, silenciosa en su grandeza, con paredes llenas de retratos familiares, a nombres serios, mujeres impecables, generaciones de una riqueza que siempre se nos había contado como fruto del esfuerzo, aunque nunca nos dejaron tocarla. Rompí el papel con cuidado. Dentro había una caja de plata envejecida belamente labrada. Reconocí el diseño de inmediato. «Es la caja de tu abuela», susurró Álvaro. «La que desapareció». Beatriz sonrió. «Apareció hace años. Pensé que este era el momento adecuado para devolverla». Algo en su tono me erizó la piel. Abrí la caja. Dentro no había joyas. Había papeles, documentos doblados con precisión, amarillentos por el tiempo, escrituras, certificados, cartas notariales. Al principio no entendí nada. Luego leí un nombre, después una fecha, después otra firma y el aire desapareció de la habitación. «Esto», mi voz temblaba, «esto es la escritura original de la casa de mis abuelos». Álvaro se inclinó sobre mí, pálido. «Y estas son las tierras de mi padre», dijo, vendidas hace 20 años. Miré el último documento. La firma era clara, elegante, inconfundible en Beatriz Roldán. El silencio se volvió insoportable. «¿Qué es esto?», pregunté, levantando la vista. «¿Por qué están aquí?». Beatriz se sentó frente a nosotros, cruzó las piernas, apoyó las manos sobre el regazo como si estuviera a punto de dar una lección. «Es vuestro regalo de bodas», respondió. «La verdad siempre llega cuando la familia ya no puede romperse». Sentí una presión en el pecho, una mezcla de rabia y traición. «Estos documentos son falsos», dijo Álvaro. «Oh», se detuvo. «No son pruebas». Beatriz inclinó la cabeza. «No son falsos, son reales. Lo que fue falso fue la historia que os conté durante años». La miré como si estuviera viendo a una desconocida. «Nos dijiste que la herencia se perdió», susurré, «que hubo malas inversiones, que el pasado estaba enterrado». «Y lo estaba», respondió, enterrado conmigo. Me puse de pie de golpe. «¿Nos robaste?». No levantó la voz. «Nunca lo hacía. Yo salvé a esta familia», dijo. «Vendí lo que era necesario. Firmé lo que tenía que firmar. Me aseguré de que yo no acabara pobre». Álvaro apretó los puños. «Vendiste nuestro futuro». Beatriz lo miró con una ternura cruel. «El futuro pertenece a quien sabe tomarlo». Sentí que algo se quebraba dentro de mí y no era solo la herencia. Era cada comida familiar, cada gesto generoso, cada regalo caro que ahora entendía como una burla. «¿Por qué ahora?», pregunté. «¿Por qué darnos esto?». Beatriz se levantó despacio. «Porque ya no me queda nada que esconder. Y porque la culpa pesa más cuando una mujer envejece rodeada de lujo». Se dirigió a la puerta. «Si queréis justicia, buscadla en los papeles. Yo ya pagué mi precio». A la puerta se cerró. Nos quedamos solos, rodeados de documentos que gritaban una verdad que nunca habíamos pedido conocer. Álvaro me abrazó. Temblaba. «Todo lo que creíamos», susurró. Apoyé la frente en su pecho. «No nos lo quitaron todo», dije. «Todavía tenemos algo más fuerte que su mentira». Miré la caja de plata, abierta, brillando bajo la luz tenue. «Tenemos la verdad, Anne, y eso también es una herencia». La noche de bodas terminó ahí. Y nuestra verdadera historia comenzó. Las huellas de la traición. No dormimos esa noche. El amanecer nos encontró sentados en el suelo del salón, rodeados de papeles como si fueran restos de un naufragio. La luz gris entraba por las ventanas altas, tocando los documentos con una claridad cruel, revelando fechas,
firmas y silencios que habían tardado décadas en hablar. Álvaro sostenía una carta entre los dedos. «Mira esto», dijo, con la voz rota, «Isto mi padre». La leí en silencio a Beatriz. «No firmaré. Esto no es lo que prometimos a nuestros hijos. Prefiero perderlo todo antes que vender la dignidad». Sentí un nudo en la garganta. Entonces él sabía. Susurré a Álvaro, negó con la cabeza. Sabía una parte. Nunca imaginó hasta dónde llegó. Seguimos leyendo. Contratos de venta apresurados, poderes notariales firmados cuando los dueños originales estaban enfermos o ausentes, cambios de titularidad hechos en días festivos, cuando nadie hacía preguntas, y siempre, al final, la misma firma en Beatriz. Cada documento era una puñalada lenta, no solo por lo que había robado, sino por lo que había construido en sí mansinas familiares llenas de risas, regalos de cumpleaños excesivos, consejos maternales dados desde una altura moral que ahora se desmoronaba. Nos compró, dije, de pronto, con nuestro propio dinero. Álvaro cerró los ojos, y nosotros le dimos las gracias. El odio no llegó de golpe, llegó como una marea baja y persistente, mezclada con tristeza, porque no era solo una ladrona. Era la mujer que había abrazado a Álvaro cuando murió su padre, la que humillamó hija el día de la boda, la que se presentaba como la guardiana del legado familiar. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «¿La enfrentamos? ¿La denunciamos?» Miré los papeles. Eran pruebas, sí, pero también eran una carga. «Primero entendemos todo», respondí a la verdad completa. «Si vamos a romper este silencio, tiene que ser con las manos limpias». Durante semanas vivimos rodeados de archivos. Visitamos registros, hablamos con abogados que bajaban la voz al escuchar el apellido Roldán. Revisamos cajas olvidadas en trasteros ajenos. Cada paso revelaba una nueva capa de engaño. Descubrimos cuentas ocultas, propiedades a nombre de sociedades fantasmas, un piso en la costa francesa, joyas guardadas en una caja de seguridad que nunca aparecía en los inventarios familiares. «Ella no salvó a la familia», dijo Álvaro una noche. «Se salvó a sí misma». Y entonces llegó la parte más dolorosa. Encontramos un documento fechado 10 años atrás, un acuerdo confidencial entre Beatriz y su propio hermano. En él, se repartían lo que quedaba del patrimonio antes de que los hijos alcanzaran la mayoría de edad. Leí la última frase en voz alta. «Los niños nunca lo sabrán. Para entonces, ya no importará Saint Chinaos House». «Importa», dije, «importa ahora». Álvaro apoyó la cabeza en mis piernas. «Es mi madre», murmuró, «y no sé cómo sostener esa palabra después de esto». Le acaricié el cabello. «No tienes que defenderla para honrar lo que fuiste», susurré. «A veces amar a alguien significa no mentir por él». Decidimos hablar con ella. No en su casa, no en terrenos que aún llevaba su nombre escondido. La citamos en un café pequeño, lejos de los lugares donde siempre se sentía poderosa. Llegó impecable, como siempre en perlas discretas, perfume caro, sonrisa entrenada. «Sabía que vendríais», dijo, sentándose. «Los papeles hablan fuerte». Colocamos el dossier sobre la mesa. «También nosotros», respondí. Álvaro la miró sin ira, y eso pareció incomodarla más. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué seguir cuando ya lo tenías todo?» Beatriz bebió un sorbo de café. «Porque el miedo es una jaula invisible», dijo, «y yo nunca quise volver a ser pobre». «Nos hiciste pobres a nosotros», replicó. Ella lo miró fijamente. «Os di una vida cómoda. No es suficiente». Sentí que la sangre me ardía. «No cuando el precio fue nuestra historia», dije. «No cuando convertiste la generosidad en una máscara». Beatriz suspiró. «La dignidad no paga facturas. Pero la mentira tampoco compra paz», respondí. Nos levantamos sin despedirnos. Afuera, el aire era frío pero limpio. «Ya no quiero su dinero», dijo Álvaro. «Quiero que deje de fingir que fue buena». Lo miré. «Entonces no se trata solo de herencia». Sonreí con tristeza. «Se trata de recuperar quiénes somos». Mientras caminábamos, entendí algo. En el verdadero robo no había sido material. Había sido el silencio impuesto, la narrativa falsa, la obligación de agradecer una generosidad construida sobre ruinas, y nosotros ya no estábamos dispuestos a cargar con eso. La guerra no sería rápida, pero por primera vez, sería honesta. La máscara de la matriarca. El sol de la mañana iluminaba la fachada de la antigua casa familiar, ahora propiedad legal de Beatriz, pero vacía de calidez. Entramos con documentos en mano, con pasos que resonaban sobre el parqué pulido. Cada eco parecía recordarnos cómo habíamos creído en su historia durante años. «Ella está aquí», susurró Álvaro, apretando los papeles. «No hay marcha atrás». Al llegar al salón principal, Beatriz nos recibió con la misma calma glacial de siempre. Esta vez, sin embargo, sus ojos tenían un destello de nerviosismo que antes nunca había visto. Quizá nos había subestimado,
Quizá ya no tenía cómo sostener la máscara. Veo que vinisteis preparados, dijo, sin moverse de su silla de terciopelo. No vinimos a negociar, contesté. Vinimos a entender por qué nos robaste nuestra historia. Beatriz suspiró y se recostó, cruzando las piernas, como si estuviera ensayando un guión que conocía de memoria. No lo lamería robar, respondió. ¿Fue estrategia? ¿Estrategia? Repetí, la palabra elegante para traición. Álvaro dejó caer los documentos sobre la mesa. Uno por uno, papeles con firmas y fechas fueron colocados como piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tener sentido. Beatriz los miró, y en su mirada ya no había la superioridad habitual, había un destello de miedo. Todo esto, empezó. No debisteis encontrarlo. ¿Por qué? Preguntó Álvaro con voz firme. ¿Por qué vender nuestra herencia a escondidas? Porque nadie nos entendió, dijo ella. Tu padre murió pobre, y tú eras un niño. La familia estaba al borde del desastre financiero. Hice lo que tenía que hacer. ¿Lo que tú quisiste hacer? Le corregí. No lo que teníamos que hacer. Vendiste nuestro futuro por tu comodidad. Se produjo un silencio que se tragó la habitación. Beatriz no supo qué decir. Sus dedos se tensaron sobre el brazo del sillón. La primera señal de vulnerabilidad que habíamos visto en años. ¿Qué queréis que haga ahora?, preguntó. Que me disculpe. No devolveré lo que ya no existe. No queremos el dinero, dijo Álvaro. Queremos la verdad completa y que la cara que nos mostraste durante toda la vida deje de ser un engaño. El aire se volvió denso, pesado. Las paredes parecían susurrar cada mentira que habíamos absorbido en cenas, cumpleaños y reuniones familiares. No entiendes, murmuró. La gente tiene que sobrevivir. Yo sobreviví. Y la familia también lo hizo. Al menos, superficialmente, repitió Álvaro con un hilo de voz. ¿Y eso es suficiente? ¿Para ti, la mentira y la máscara son suficientes para justificar tu lujo? Ella bajó la mirada, y por primera vez, el orgullo no le permitió hablar. La máscara había caído por un instante, mostrando la mujer que había vivido temiendo perder su estatus. Esto no termina aquí, dije con firmeza. Vamos a restaurar lo que nos pertenece, a nuestra dignidad, nuestra historia, nuestro apellido. Beatriz nos miró, derrotada, pero con una chispa de algo que siempre había estado allí, la astucia que la había protegido toda la vida. Entonces, buscaréis justicia, dijo con voz quebrada, y no os detendré. No necesitamos tu permiso, contesté, solo necesitamos que la verdad sea conocida. Al salir de la casa, sentí un peso levantarse de mi pecho. La guerra contra Beatriz no era solo legal, era moral, era emocional, era la reconstrucción de lo que ella había destruido. Álvaro me tomó de la mano. La verdad nos da poder, susurró. El dinero nunca lo hará. Y cuando todo termine, dije, mirando hacia el cielo gris, podremos vivir sin miedo, sin secretos y sin máscaras. En ese momento comprendí que la verdadera herencia no estaba en la plata ni en las tierras, sino en nuestro derecho a saber quiénes éramos y a recuperar nuestra historia. El enfrentamiento había comenzado, pero la batalla por el alma de nuestra familia apenas estaba dibujando. Reclamando nuestro legado, los días siguientes fueron una mezcla de tensión y estrategia. Cada mañana abríamos los documentos como si fueran armas. Cada noche, repasábamos los movimientos que nos llevarían a restaurar lo que nos habían arrebatado. No era solo dinero ni propiedades, era la dignidad de generaciones, la verdad que nos pertenecía por derecho. Esto no es solo un caso legal, dijo Álvaro una tarde mientras revisábamos el último contrato. Es una reparación emocional. Exacto, asentí. No podemos dejar que nuestra familia viva bajo la sombra de su mentira. Contactamos a abogados, notarios, historiadores de registros familiares. Cada visita a archivos y registros notariales nos acercaba un poco más a la justicia, mientras la figura de Beatriz se desmoronaba con cada prueba que descubríamos. Finalmente, llegó el día de confrontación definitiva. La citamos en el notario, rodeados de testigos, documentos originales y abogados. Beatriz apareció impecable, como siempre, pero sus pasos ya no tenían la seguridad de antes. La distancia entre su mundo de lujo y nuestra determinación era tangible. Bien, dijo el abogado, hoy se establece oficialmente la restitución de bienes y propiedades pertenecientes a la familia. Todos los documentos serán revisados y validados. Beatriz nos miró, con un brillo que era mezcla de desafío y resignación. No esperaba esto, susurró. Nunca subestimes la fuerza de la verdad, contestó Álvaro, con voz firme. Mientras los papeles pasaban de nuestras manos a las del notario, sentí que una carga que había llevado desde niña se disolvía lentamente. Cada firma restauraba no solo bienes materiales, sino nuestra historia familiar,
nuestra identidad. Beatriz permaneció en silencio, sus labios apretados, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Por primera vez, la máscara de matriarca que había llevado durante años estaba rota. Ya no había elegancia, solo la cruda realidad de una mujer que había elegido su comodidad por encima de todo. Cuando terminó la sesión, salimos del edificio. La luz del sol nos golpeó, cálida y liberadora. Álvaro me tomó de la mano, y por primera vez, caminamos juntos como herederos de nuestra historia, no solo de nuestras posesiones. Nunca más, dijo, nadie podrá robarnos nuestra verdad. Ni siquiera ella, añadí, mirando hacia atrás sin rencor, solo con la claridad de que la justicia había hecho su curso. Mientras nos alejábamos, sentí que algo más había sido recuperado. No eran las tierras, ni la casa, ni los bienes materiales. Era la confianza en nuestra propia familia, en nuestra capacidad de enfrentar la mentira y reconstruirnos. Y en ese momento, supe que la verdadera herencia nunca había estado en documentos ni en dinero, sino en la fuerza que encontramos en la verdad y el amor que nos mantenía unidos. El legado de la verdad. El otoño llegó con sus hojas doradas, y el aire fresco que parecía limpiar hasta los recuerdos más pesados. Caminábamos por el antiguo jardín de la familia, ahora restaurado y abierto para nosotros, con Álvaro a mi lado, y la sensación de que cada paso que dábamos era un renacimiento. Habíamos recuperado la casa, las tierras, los documentos que contaban nuestra verdadera historia, pero más importante aún, habíamos recuperado algo que nadie podía robar a nuestra dignidad, nuestra confianza y el derecho de mirar al pasado sin miedo. Nunca pensé que sentiría esto, dijo Álvaro, tomando mi mano con fuerza, que podríamos caminar por estos jardines y sentirnos dueños de nuestra propia historia. Es nuestra herencia más importante, respondí. No los bienes materiales, sino la verdad que nos pertenece. Nos sentamos en el viejo banco de madera, cubierto de musgo, donde años atrás mi madre solía contarme historias sobre la familia. Historias que ahora entendía como fragmentos de un rompecabezas incompleto. Mira estas hojas, dije, señalando las ramas que se movían suavemente con el viento. Cara una keo, pero todas regresarán en primavera. Así somos nosotros. Álvaro me sonrió y por un momento, todo el peso de la traición desapareció. La verdad había sido dura, había dejado cicatrices profundas, pero también nos había unido más que nunca. Beatriz había sido parte de nuestra historia, sí, pero ya no podía definirnos. Sus secretos, sus mentiras y su lujo oculto quedaban atrás, como sombras que no podían tocar nuestro presente. Ahora podemos construir algo nuevo, susurró Álvaro, con honestidad, con amor, con todo lo que nos merecemos. Asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No había rencor, solo una claridad luminosa. A lo que la mentira había intentado destruir, la verdad lo reconstruía con fuerza. Esa noche, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, abrimos de nuevo la caja de plata. Esta vez solo guardaba recuerdos familiares legítimos, fotografías antiguas, cartas de nuestros abuelos, pequeños tesoros que nos recordaban quiénes éramos. No había necesidad de buscar venganza, lo que importaba era la reconciliación con nuestra propia historia, con el amor de la familia que nos quedaba, con la honestidad recuperada, con la fuerza de la verdad como legado, y entonces comprendí que la verdadera herencia nunca había sido dinero, tierras o joyas. La verdadera herencia era el valor de enfrentar la traición, el coraje de recuperar lo perdido y el amor que nos mantenía juntos. Cerré la caja de plata, respiré profundamente y sonreí. La historia había sido dolorosa, sí, pero nos había enseñado la lección más preciosa, que incluso después de la mentira más profunda, la verdad podía devolvernos la libertad y la esperanza. Y así, mientras las últimas luces del atardecer bañaban el jardín, supe que habíamos encontrado algo mucho más grande que una herencia material. Habíamos encontrado nuestra alma familiar, intacta y eterna.